quiero generar unas guías o una orientación de cómo proceder en la restauración de una persona que ha sufrido caída o su fe le ha faltado en ese proceso de restauración o reparación de su espiritualidad. Algo bien importante a tomar en consideración luego del mensaje de la salvación del alma, el mensaje de la sanidad del individuo, la reparación de las emociones de la persona, la purificación de la vida de pensamiento sería el segundo mensaje más importante para la persona que está profesando una espiritualidad. Y es bien importante que las iglesias tengan una conciencia de su rol extraordinario, ¿verdad?, en el proceso de reparación y restauración de una de las áreas más importantes de la persona, que es su dignidad humana. ¿Y por qué menciono esto? Porque algunas personas, cuando enfrentan estos episodios de falta de fe, episodios de caída, episodios contra el pecado, muchas veces trabajan el perdón, pero su dignidad todavía sigue trastocada, pisoteada. Me refiero, los sentimientos de vergüenza y culpa no han sido superados, están escondidos dentro de la personalidad. Y esto muchas veces no permite que la restauración espiritual sea completa, no permite que Dios pueda trabajar ese proceso de gracia y restauración en la persona. Pero más importante aún, es una de las puertas más fenomenales que el enemigo utiliza para mantener atada a la persona a la controversia sufrida, a su pasado o esclavo inclusive del pecado. Así que la iglesia tiene un rol bien importante de comunicar un mensaje de perdón, que es parte de lo que es sanidad interior, un mensaje de restauración del individuo, eso es parte de lo que es sanidad interior, y de la conquista del resentimiento y la amargura, que es parte también de la sanidad interior y la vida espiritual, como parte esencial de ese mensaje del Evangelio. La Biblia es bien explícita de la necesidad de un corazón limpio. El mismo Cristo advirtió: seremos bienaventurados en cultivar esta experiencia. O mucho más importante, pone la responsabilidad en la persona. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que este concepto de sanidad de la persona, sanidad interna, sanidad del alma, sanidad del pensamiento, es parte integral del Evangelio. No debe ser atacado, no debe ser resistido, no debe ser minimizado ni tampoco ridiculizado si pretendemos enviar un mensaje del Evangelio completo, reparador y restaurador que Jesucristo promulgó. Lo segundo es que la iglesia no puede tener un rol de tribunal de la moral pública de una persona que es encontrada en falta o en pecado o con ausencia de fe o desmoralizada. Le solicito a todas las personas, ¿verdad?, o el liderato, apártese de ese círculo religioso de humillar y exponer públicamente la dignidad de una persona por las faltas que haya sufrido, las controversias que haya experimentado, porque en realidad esto lo que hace es institucionalizar la vergüenza a nivel del individuo y a nivel social. O sea, en otras palabras, la gente que está sufriendo la misma condición o pudieran experimentar una condición de caída o de lucha con su fe, no se van a atrever a acercarse a la iglesia, no se van a atrever a buscar ayuda, porque están más preocupados en que sean expuestos, sean ridiculizados, sean estigmatizados. Y esto no va en armonía con el Evangelio de Cristo. Recuerden que cuando la mujer que fue atrapada en el acto de adulterio, precisamente esto era lo que los fariseos pretendían. No solamente terminar de destruir la dignidad humana de esa mujer, sino también de ridiculizar a Cristo. Y en su intervención magistral, el maestro, ¿verdad?, nos dio una moraleja a todos. Y es que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y ahí es donde el Espíritu Santo interviene de una manera, ¿verdad?, potencial, y comienza a acusar en la conciencia de cada uno de esos fariseos, desde el mayor hasta el menor. Y concluye esa intervención de sanidad interna, de sanidad de la dignidad de esa mujer, diciéndole: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, en otras palabras, la sanidad interior o la gracia de Dios
no solamente protege la dignidad del individuo, sino también establece fronteras de que no es licencia para el pecado. Para el pecado, claro. Lo tercero, la iglesia a nivel espiritual tiene que ser una sala de emergencia, Qué un lindo. área de cuidado intensivo, un hospital del alma del caído. Bello. No puede ser un lugar donde la gente se sienta atacada, señalada, o sea, tanto el liderato como la membresía o el congregante tiene que aprender a sentirse cómodo y normal relacionándose con personas rotas. Recuerde que las personas que sufren de caídas o Mm, recaídas, mm, que experimentan crisis, controversias en su familia, en su vida personal, mm. en pérdida económica, pérdida de la reputación, son pocos los que, ¿verdad?, se atreven Mm. a buscar esa ayuda precisamente por el qué dirán, precisamente porque los puedan juzgar. Y la iglesia tiene que ser un santuario donde la gente se sienta protegida, puedan normalizar esa experiencia y la gente no se sienta atemorizada o avergonzada de poder ser transparentes con las controversias que sufren. Me Después de gustó. todo, Ujú, sí, después de todo, la congregación no es una reunión de ángeles, arcángeles o serafines o ujú, querubines. ujú. Es una reunión de personas rotas, lavadas por la sangre de Cristo, en una travesía de crecimiento y de poder ser semejantes a la identidad de Cristo. Amén. Me encantó la frase del hospital del alma del caído. Ahora bien, le pregunto, sí hay personas, ¿verdad?, que están en ciertos eh, posiciones de liderazgo donde a veces pues son removidos de sus puestos temporalmente en lo que se restauran. A veces el pueblo, si no se dan estas dinámicas de remover a esa persona que falló, que cayó, para que se restaure, entonces la iglesia comienza a decir y a, ¿verdad?, a juzgar al pastor. Ah, pero mira cómo lo tiene ahí, si sabe de la pata que cojea, si sabe que lo hizo mal, si sabe. ¿Cómo manejamos esto? Precisamente por eso es que hay que generar una cultura y por eso, ¿verdad? Esta orientación que estoy generando en la iglesia tiene que generarse una cultura, una conciencia de no encubrir, ¿verdad? O no Ujú, ser cómplice de lo que no ujú. es correcto. O sea, en otras palabras, hay personas que experimentan crisis, experimentan controversias contra el pecado y necesitan ser auxiliadas y parte de ese proceso es poder la dignidad de esa persona y también la Ujú. dignidad psíquica de Sí, la congregación. ujú, exacto. Pero eso no significa que vamos a ocultar cuando ya involucra un crimen, una Mm, violación de la ley. O wow. sea, en otras Sí, palabras, sí, sí. puede existir y ha existido lo que ha Ujú. sido abuso Abuso sexual, sexual, violencia. maltrato físico, Ujú, fraude, crímenes. ujú, Pues esa es la excepción. En esos episodios sí es ujú, necesario ujú, que no se aplique necesariamente estas destrezas, sí se le va a dar ayuda a personas, pero sí ya requiere una remoción, requiere, ¿verdad?, una intervención en la cual la restauración no significa encubrimiento criminal. Por lo sí. tanto, estamos hablando de un balance. Ahora bien, lo que más bien estoy mencionando es que no utilicemos ese episodio Ujú, para ridiculizar la persona. Muchas claro. veces en algunas congregaciones se utiliza estos episodios como por ejemplo la disciplina, hacer público, ¿verdad?, la Ujú, controversia, no con la intención, la motivación de reparar a la persona o auxiliarla en su controversia, ujú. sino más bien para poder sanar la opinión pública, poder Sí. proteger la reputación, poder Mm, proteger el qué dirán, poder proteger el espíritu religioso que domina esa ujú, esfera, ¿verdad?, de esa ujú. congregación. Pues la motivación es bien diferente. Aquí estamos hablando de reparar el alma. A veces Amén, sí. usted trae un rol de reparar la dignidad de una persona como Mm, lo sufrió Cristo y le sucedió a Cristo. Muchas veces conlleva la burla, la murmuración, la crítica, el señalamiento, el estigma, pero Cristo nos dio cátedra de que cuando iba a restaurar a la mujer en adulterio, cuando restauró la dignidad de Saqueo, no le importó la opinión de la verdad, la opinión mm, pública, la opinión del sector así religioso, es. Wow. porque él dejó cátedra de que la Así dignidad de es. una persona es más importante que el que dirán. Qué bello. Ujú, Finalmente, la Biblia es categórica en nuestra responsabilidad de restaurar al caído.
en lo que se llama un espíritu de mansedumbre, un espíritu de servicio, porque nos advierte que no estamos libres de sufrir lo mismo. Por lo tanto, eso significa tengo que atender la situación y la controversia en un espíritu libre de prejuicio, no de alinearme con ninguna de las partes. Si usted tiene un rol pastoral, un rol de liderato, usted tiene que proteger su virtud más extraordinaria, el cuidado espiritual, el cuidado pastoral. Ofrecer esa ayuda, ofrecer ese apoyo, siempre y cuando condicionado que la parte afectada interese la ayuda y esté dispuesta a hacer cambios. Si la parte que está sufriendo estos episodios no tiene interés de cambio, usted limítese a cumplir con la oferta. Por lo tanto, haga referido y respete si la persona no quiere la restauración y por ende, obviamente tiene que entonces establecer unos límites y unas fronteras, porque no hay peor ayuda, no hay peor restauración que aquella que no es solicitada o la persona no le interese. Doctor, yo tengo una pregunta sobre esto. Estamos bregando con la persona, ¿verdad? Y la dignidad es bien importante, no crear heridas o lastimaduras encima de lo que la persona puede estar lastimada. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuándo el pastor debe intervenir para detener la vorágine de comentarios, de murmuraciones dentro y fuera de la congregación? ¿Cómo intervengo? Debo intervenir porque cuando la persona, hay conductas, ¿verdad? Que la persona incurrió en conducta, cayó por incurrir en una conducta que a veces es evidente, o si no es evidente, hay personas que se dedican a diseminar comentarios y lo que llamamos chisme. ¿Cuándo el pastor debe intervenir para detenerlo y cómo debe intervenir? Porque no siempre se debe sacar a la luz lo que está pasando. ¿Cómo se interviene en este caso, pastor? Buena pregunta, Gerardo. Los pastores y los líderes no deben esperar a que una persona incurra en una caída para poder atender y crear esta cultura dentro de sus congregaciones. Las congregaciones deben promover una cultura que, ¿verdad?, promueva los valores del reino. Muchos de esos valores del reino significa prohibición a la murmuración, prohibición, ¿verdad?, atacar la dignidad de una persona. Eso no significa que no se maneje el conflicto. Solo que en lo que es la vida del reino de Dios tenemos un protocolo, cómo atender los conflictos. Por ejemplo, ¿hay alguna controversia? La Biblia solicita de que yo sea el que acuda. Si yo tengo una controversia con alguien, yo vaya directamente con esa persona y busque cómo reconciliar, cómo manejar esa situación. No que la postee en Facebook o la postee en las redes sociales o la comunique en chisme con otra persona, porque si te das cuenta, ya esa mediación se apartó del modelo del reino. También la Biblia habla de que cuando no es posible esa mediación entre el uno y el uno, se busca un testigo para buscar un balance en esa transacción. Recuerde que la meta del reino es la restauración o la reconciliación. Eso no significa que en todos los casos se vaya a dar. Lo importante es que se facilite la posibilidad. Y si aún no fuera necesario, entonces que se dé a la persona por no, ¿verdad?, no ser corregida o incorregible. Y lo importante es no esperar a que usted tenga un episodio de esta naturaleza, sino que sea parte de lo que se llama la educación de la vida espiritual, parte de lo que es promover la doctrina del evangelio e ir creando una cultura donde podemos manejar estos episodios a la misma vez que protegemos la dignidad humana. Y como dice Gálatas capítulo 6 verso 1, no olvidar de que también nosotros no estamos exentos de sufrir o experimentar lo mismo. Es más, me atrevería a decir, y con esto concluyo, hay muchas de las personas que murmuran que también tienen sus esqueletos escondidos en el closet. Wow. Eso es así. Wow. Esa parte que dijo Gerardo es importante, doctor, porque estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero cuán difícil es controlar eso dentro de la iglesia. Podemos decir que no es imposible, no voy a decir que es imposible, pero sí tengo que decir que no todo el mundo está alineado a la visión aún de la misma iglesia, aún promoviéndolo. En algún momento el líder poniendo que la fuga fue en las ovejas, en algún momento el líder tiene que intervenir. Puede intervenir
voy a hacer básicamente la misma pregunta. ¿Puede intervenir y hasta dónde puede intervenir? Como, ¿verdad? Como parte de su responsabilidad, si se le puede llamar pastoral o espiritual, la Biblia advierte que el pastor tiene que rendir cuentas a Dios por el bienestar y el alma de esa persona. Pues definitivamente el líder pastoral tiene que ser inquisitivo e incisivo acerca del bienestar del individuo. Por eso es que a veces la gente encuentra extraño cuando un líder, un pastor procura cómo estás tú, ven a visitarme para reunirnos acerca de tu condición espiritual, tu vida familiar, tu vida económica, porque muchas veces los líderes espirituales están explorando estresores y cómo pueden impactar la vida espiritual de la persona. Ahora bien, esa es la parte del rol del líder o del pastor. Otra historia, otra cosa es que la persona tenga esa apertura a lo que se llama la reparación, la ayuda, el auxilio. Por lo tanto, el líder debe cumplir con el rol que se le delega. Eso no es garantía de que la persona vaya a aceptar. Es una garantía de que la persona lo vaya a recibir. Pero por lo menos la persona, el líder, hizo la gestoría, porque otra de las murmuraciones y las protestas es, pues cuando tuve la crisis nadie me preguntó, nadie me llamó, nadie me ofreció ayuda. O sea, la gente en crisis muchas veces se ven tentados a no asumir responsabilidad y desplazarla. Y es por eso que sugerí, no deben esperar a que tengan un episodio para comenzar a activar este protocolo del Evangelio, porque esta es parte fundamental y esencial de la experiencia de la vida en el Espíritu. Que por lo tanto tenemos que tener una actitud, ¿verdad?, de misericordia, tenemos que tener un espíritu de mansedumbre cuando manejamos familias en crisis, matrimonios en divorcio, hijos en droga, personas que están pasando por alguna crisis económica, alguna crisis de maltrato, de violencia, asesinato. Tenemos que manejarlo con un espíritu que pueda promover el apoyo, la solidaridad, la empatía, el cuidado, promover la fraternización, de que esa persona en la crisis no se sienta solo, que tiene lo que dice una familia de la fe que pueda apoyarlo en ese momento oscuro, porque a través de ese modelaje podemos seguir reclutando y promoviendo personas a promover esta misma actitud. Wow, escuchándole hablar, ¿verdad? Y este diálogo tan interesante, uno pues la mente le corre. No sé, creo que más iglesias, más líderes, más pastores necesitarían tener estas herramientas ya en un, ¿verdad? Como en una profundidad más amplia. Un taller, un seminario. Un taller, un seminario, porque pueden haber cometido muchos errores. Mucha gente intentando ser restaurada, que entonces ha sido lastimada. Con todas las premisas que usted ha traído hoy, de verdad que si yo fuera pastor o líder de matrimonio o de lo que sea, yo creo que me prepararía un poquito más. Así que vamos a orar a ver si Dios toca su corazón y prepara estos talleres. Él es el doctor Peter Burgos Vega, psicoterapeuta, matrimonio, familia. Usted necesita una terapia individual, las da también, tiene consejería virtual, da conferencias, se mueve a todo lugar, pero usted tiene que comunicarse. ¿Cómo conectamos con usted? Sí, cómo no. Doctor Peter Burgos Vega, el teléfono 787-967-3597, y también nos puede contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram o Twitter. Y aquí los viernes a las 7 de la mañana con una intervención exclusiva para Inspira 88.1. Amén, lo disfrutamos en gran manera. Y pendiente, doctor, quédese usted por ahí también si tiene tiempito, deje eso prendido, porque ahora viene otro terapeuta. Él es el doctor Félix Casado y hoy viene con una terapia metafórica. Hoy viene diciendo cómo son los esposos. Los esposos son... Y ahí utiliza una metáfora. Él no tenía un compromiso hoy. No, yo creo que él va a estar con nosotros. Así usted quédese pendiente. Ayúdanos, Señor. Porque esto continúa. Hoy como que las terapias van en aumento. Hacemos una pausa y regresamos. Eso es.